estas son las cámaras Nikon F y F2. Son dos cámaras históricas, cámaras legendarias, completamente mecánicas, que marcaron toda una época en la historia de la fotografía. Entonces las tenemos aquí para observar un poco más sus detalles, ver cómo fue su evolución de una para otra y así juntos aprender un poco más de estas cámaras. Entonces te invito a que veamos este video y aquí comenzamos. Primero vamos a ubicarnos en el tiempo con estas cámaras. La Nikon F fue creada y diseñada a finales de la década de los 50 y salió al mercado en 1959. La F2 vino hasta 1971. En la época esta cámara fue probada y comprobada como una cámara muy robusta, muy precisa, sumamente confiable por más de 10 años. Sin embargo, los ingenieros de Nikon observaron que pese a haber presentado en la época los mejores avances tecnológicos en fotografía, había algunas cosas que podían ser perfeccionadas. Fue así que a mediados de la década de los 60 comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto que acabó en la creación de la cámara F2. Entonces, como resultado, se creó una cámara sumamente precisa, muy exacta, un aparato fotográfico muy sofisticado, que también presentó cambios no solo en la parte mecánica, sino también en la parte estética, porque cuando salió al mercado la Nikon F, este diseño de líneas rectas y ángulos rectos llamó mucho la atención de los consumidores, se consideró algo sofisticado, refinado y incluso el diseño ganó premios. Y acá vemos cómo el diseño ya es más arredondado y la verdad es que esto fue por una cuestión ergonómica, porque estos ángulos rectos, sobre todo los laterales, causaban cierto incómodo en las manos. Otro cambio muy evidente aquí en las cámaras es la parte superior, este cabezal que es donde tenemos al exposímetro. Nikon los llama de Photomic. Recordemos que hay unos con exposímetro y otros sin exposímetro. Aquellos que no tienen son más pequeños y son prácticamente del mismo tamaño en las dos cámaras, solo que el diseño de la F es un triángulo perfecto, digamos, y acá en la F2 es un triángulo más arredondado. Y acá la diferencia de tamaño en estos es porque aquí en el interior de este está el compartimento de las baterías. En la F2 el compartimento pasó a la parte baja de la cámara y la corriente viene hasta acá arriba. Vamos ahora a quitar los Photomic de las cámaras y las lentes para poder observar el cuerpo de las cámaras con mejor detalle. Entonces, para retirarlo es lo siguiente. Tenemos acá atrás este botón aquí y aquí en la parte de enfrente tenemos esta palanca, estamos viendo. Entonces hay que accionar los dos mecanismos. Acá esto se aprieta, es un botón que es un poco duro, hay que presionarlo con cierta fuerza. Ahí vemos cómo se liberó de la parte baja y después aquí en el frente movemos esta palanca y vemos aquí cómo el mecanismo, este mecanismo libera de donde está sujetado y se jala para arriba, ¿no? Es un procedimiento que a veces no es tan fácil como ahora, entonces hay que presionarlo de hecho al mismo tiempo y ahí entonces tenemos el Photomic ya retirado. Aquí sucede lo siguiente, esta palanca había ocasiones en que cuando se operaba la cámara accidentalmente se presionaba, eso hacía que saliera del lugar aquí de la parte del frente y traía problemas con el acoplamiento aquí del lente con el Photomic, ¿de acuerdo? Y había veces que salía volando esto, ¿no? Sobre todo en los primeros, porque de este Photomic hubo tres, este es el último que se fabricó, el FTN. Y entonces, bueno, se presentaba ese problema que fue corregido allá en la otra cámara. Aquí para sacar el lente es simplemente apretar el botón de release y girar. Y eso es todo, es un procedimiento muy fácil. En la F2 se perfeccionó el procedimiento para tirar el Photomic con este mecanismo. Es una palanca que es de dos movimientos. Primero se presiona y después se gira. Entonces acá atrás seguimos teniendo el mismo botón, así que también es duro de apretar. Ahí se libera en la parte posterior y entonces este mecanismo se aprieta y después lo giramos. Y ahí tenemos el Photomic, que es mucho más fácil de retirar y también por la forma en que se engancha a la cámara es mucho más difícil que pueda salir desprendido de la cámara, también por el nuevo mecanismo aquí que asegura esta pieza en la cámara, correcto. Y para tirar el lente es la misma cosa, apretar el botón de release y girar, muy fácil.
Ok, vamos a observar entonces las cámaras con más detalle, comenzando por este lado. Vemos aquí los siguientes cambios. La terminal de HotSync pasó aquí al lado frontal de la cámara, porque este soporte aquí pasó a su vez a esta cara de la cámara donde da vuelta, digamos. Eso implicó también un cambio en la estructura del chasis, porque esto está montado en la parte más rígida, digamos, del chasis, ¿correcto? También vemos que se incluyó esta argolla triangular, digámoslo así, con este otro material acá, que es un tipo de cuero o de material sintético muy duro, para proteger un poco acá la parte superior de la cámara. Y acá no lo tenemos, o en los primeros modelos no se incluía esta parte. En los modelos Apollo, que fueron los últimos de la Nikon F que se fabricaron, ya se incluye esta parte. Y bueno, tenemos ese detalle. Acá arriba está la manivela para enrollar la película, y en la cámara F esta perilla está fija aquí. Quiero decir, no se puede levantar como en esta por causa de la forma en que se alimenta la película, y ya vamos a revisar eso. También tenemos la zapata del flash aquí, en las dos es igual, porque existe un tipo de flash específico que tiene una zapata específica para estas cámaras. Si querías usar un flash común y corriente, digamos, también existe un adaptador que se encaja aquí en las dos cámaras, entonces eso permaneció sin cambio. En la cámara F, para abrir la parte posterior y cargar la película, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí esta cerradura que se gira y se abre y va a salir la pieza entera, o sea, la tapa con la base. Aquí en la base tenemos algo curioso, mira. Esto es un recordatorio del tipo de película que tenemos cargado en la cámara, ¿correcto? Ahí está enfocado, sí, ¿verdad? Entonces es lo siguiente, tú giras y pones en el triángulo el asa de tu película. Si es en blanco y negro, usas el triángulo negro o el rojo para película de color, ¿correcto? Tenemos también aquí el orificio del tripié, y acá en la cámara entonces es lo siguiente, mira. La película se va a colocar simplemente aquí, y por eso no se necesita levantar esto, porque pues tenemos toda esta parte abierta, y acá tenemos esta parte donde es el engate del motor de avance, que entonces el motor de avance viene con todo y la tapa posterior, ¿de acuerdo? Y entonces para regresar esto a su lugar, había que montar aquí con buen tino y precisión y cerrar. Entonces así es en la cámara F. En la F2 el sistema mejoró. Acá entonces tenemos lo siguiente, mira, en la parte baja hay una serie de cambios, mira. Aquí tenemos el engate del motor de avance en estas tres piezas. Aquí la rosca de tripié, el compartimento de las pilas, que utiliza dos del tipo LR44 que se consiguen fácilmente en cualquier parte. Y tenemos aquí el mecanismo para abrir, que es igual en la otra cámara. Esto se gira, pero mira lo que sucede acá. Se abre lateral, ¿correcto? Entonces es mucho más fácil de abrir aquí y de cambiar la película. El cartucho se coloca en esta parte, por eso necesitamos que esto suba, ¿de acuerdo? Entonces es otro cambio que tenemos ahí. Y entonces esto, para cerrar, tú colocabas tu película, cerrabas aquí mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces fue como cambió esta parte. Y también otro detalle es que con estos cambios en la parte de abajo para el motor de avance, se consiguió que estos trabajaran con mucho mayor velocidad, ¿cierto? Y esta parte aquí que tenemos, esta placa, sustituyó al recordatorio de la película que tenemos allá en la otra, y lo que se hace es colocar el cartón lateral de la cajita de la película para saber el tipo de película que tenemos cargado en la cámara. Observando de la parte superior las cámaras, hay varias cosas interesantes. Acá del lado izquierdo ya vimos que es prácticamente igual. En la parte del centro tenemos las pantallas de enfoque, que son iguales en las dos cámaras. De hecho, las pantallas de una sirven para la otra. Y los mayores cambios están aquí del lado derecho. En las dos cámaras tenemos básicamente el control de la velocidad de obturación, el disparador y la palanca de avance, con algunos otros elementos. Entonces vamos a ver con detalle primero en la cámara F. Ok, tenemos aquí primero el control de la velocidad de obturación. Aquí vemos la velocidad máxima, que es de 1/1000 de segundo. Tenemos aquí diferentes velocidades, un 60 de segundo en color rojo porque nos indica la velocidad de sincronización del flash electrónico, que a su vez
nos indica aquí el tipo de sincronización de flash que tenemos en esta ventana. FX se refiere al flash electrónico, porque en la época también existían otro tipo de flashes que eran bombillas incandescentes, de aquellas que se disparaban una vez y había que cambiar, que las había de diferentes marcas y de diferentes tipos. Las había de marcas de Silvana, National, General Electric y de otras, ¿no? Entonces, esas lámparas tenían diferentes particularidades. Entonces, aquí con la parte exterior de este control es un anillo. Se jala para arriba. Ahí lo tenemos así. Y entonces aquí seleccionamos. Ahí, por ejemplo, ese FX que va a ser para usar lámparas que sincronizan a un 1/30 de segundo o menor velocidad. Por eso el punto está en color blanco. Después tenemos un punto rojo en donde es para lámparas que sincronizan a un 60 de segundo o menor. Y después giramos y tenemos un punto verde para lámparas que pueden sincronizar desde un milavo de segundo aquí en esta cámara, ¿correcto? Entonces, bueno, es un detalle interesante. Si tú entonces tienes un flash electrónico, debes seleccionar acá en la FX, porque de lo contrario no va a disparar correctamente, ¿cierto? Tenemos también aquí esta letra T, que se refiere a time, a tiempo, y eso funciona de la siguiente forma. Tú avanzas tu película y vas a disparar. Ahí el obturador va a permanecer abierto hasta que tú vengas aquí y muevas un poco este control. Se va a cerrar el obturador, ¿correcto? Acá en la F2 vemos que ahora la velocidad máxima de disparo es de un 2.000 de segundo. Tenemos también aquí las otras velocidades. Tenemos aquí esta línea roja que nos indica la velocidad de sincronización del flash, que ahora es de un 1/80 de segundo para los flashes electrónicos. Y vemos que ya no tenemos más aquel indicador para las bombillas incandescentes. Tampoco tenemos el anillo, esta parte ya no tiene el anillo para hacer aquella selección. Y pese a eso, en el manual viene una tabla que nos indica a qué velocidades se pueden disparar los diferentes tipos de bombillas incandescentes, ¿correcto? Luego aquí seguimos girando, tenemos el bulbo y ya no tenemos ahí la letra T, ahora la tenemos acá, mira, junto al disparador, que se gira aquí con este botón y funciona de la siguiente forma. Tienes que estar en bulbo, ahí avanzar y disparar. Ahí va a permanecer abierto el obturador todo el tiempo que tú quieras hasta que regreses y muevas aquí el control. Lo giras un poco y entonces ahí va a cerrar el obturador. Y también tenemos esa letra L ahí, que es de lock. Ahí tú giras, aquí está este anillo a la posición lock, donde no vas a poder disparar. Y aquí en la parte de en medio, aunque no tiene letra, pero ahí es la posición normal de disparo. También observamos que el disparador vino a la parte de enfrente, ¿no? En la otra tenemos el disparador acá de este lado. Esto fue también parte de la reingeniería de la mecánica de la cámara y también le dio una mejor ergonomía al disparo aquí en la cámara F2, ¿correcto? También en la cuestión ergonómica del disparador, observa lo siguiente. Aquí, con la posición que está el disparador y esta pieza para colocar la correa de la cámara, hace incómodo para la mano y para el dedo el disparo. Aquí el hecho de traer esto para el frente y mover esto hacia este lado de la cámara dio un mayor conforto también. Acá también vamos a poder observar cómo la palanca de avance presenta cambios. Aquí mira, el contador de exposiciones pasó a, digamos, al cuerpo de la cámara, porque en la F está aquí en esta perilla, en esta parte de la palanca de avance. Otra cosa importante aquí es que el viaje de esta palanca en esta cámara es un poco más corta que en la cámara F. Es más corta y es un movimiento más suave y mucho más firme. También la palanca se siente así muy precisa a la hora de avanzar, ¿no? Otro detalle acá es que ese punto rojo aparece para indicarnos que la cámara está pasando corriente de las pilas al fotómetro, es decir, que el fotómetro o el exposímetro está encendido, ¿correcto? Pero lo más importante es la suavidad que tenemos acá al mover la palanca, porque en la cámara F sucede lo siguiente. Acá mira lo que sucede, la palanca de avance
tiene un juego ahí, ¿estás viendo? Tiene un juego así, y también acá mira cómo se mueve. Mira, aquí se puede observar aquí cómo tiene ese temblor, digamos, ¿no? Esa imprecisión. Eso era un problema que fue corregido entonces ahí en la F2, y aquí eso llegó a causar accidentes de cortarse el dedo los fotógrafos, hasta porque las primeras cámaras eran huecas aquí abajo, entonces quedaba una palanca un tanto filosa, y entonces también el movimiento, mira, aquí en esta cámara llega hasta acá, correcto, el viaje de la palanca para avanzar la película. Tiene que recorrer todo eso. Y mira, también hay cierta imprecisión. Si tú no lo llevas hasta el final, no dispara, ¿no? Si lo paras por aquí, no va a disparar. Entonces tienes que regresar y empujar de nuevo hasta esa posición, ¿cierto? Entonces, también por eso aquella cámara, la F2, tiene un recubrimiento de plástico, que también la última versión de la F, que fue la F Apollo, ya venía también con un recubrimiento de plástico aquí en la palanca. Y también observamos aquí el detalle del contador, cómo está en esta pieza, que es muy bonita, por cierto. Bueno, a mí particularmente me gusta el diseño que tiene. Y acá ese 36 es un recordatorio para el tipo de película que estamos usando. Mira, se mueve aquí. Ahí tenemos para saber que es una película con 20 exposiciones que había en la época, o de 36. Y eso, junto con el recordatorio de ASA que teníamos aquí, era la forma en que los fotógrafos sabían qué tipo de película estaba cargada en la cámara. Ahora, habrás observado aquí que tenemos una letra A y una letra R, y también tenemos un punto rojo aquí que gira cuando avanzamos, y eso funciona de la siguiente forma. La letra A es la posición de avanzar la película, ¿no? O sea, de operación normal, y la R es para rebobinar la película. Entonces simplemente aquí se mueve, se gira aquí el anillo del disparador, y ahí la palanca de avance va a estar como desactivada, queda suelta del mecanismo, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues tú acá con la manivela regresabas tu película. Ahí cuando cargabas la nueva película, regresabas esto a la posición A, y tenías que avanzar aquí. Observa el punto rojo, como ahí no avanzó. Después engata el mecanismo y lleva el punto rojo hasta esa posición, ahí a la altura de la letra, ¿estás viendo? Entonces así funciona. Y hay otro detalle interesante con esa cámara: la función de doble exposición se controla aquí de la siguiente forma. Tú avanzas tu película y tomas tu primera fotografía, ¿correcto? Luego, si quieres hacer una doble exposición o triple, o las veces que quieras, tú vas a regresar aquí a la R, y con la manivela vas a jalar la película para que este punto rojo gire para atrás 360 grados, ¿correcto? Ahí tú la retrasas la película, y entonces giras acá de nuevo, avanzas tu película, y entonces estás otra vez en el mismo negativo que ya usaste, y disparas. Y ese procedimiento lo repites cuantas veces quieras para obtener múltiples exposiciones en el mismo negativo. En la F2 el método para hacer la exposición múltiple se simplificó, se hizo más fácil, y es de la siguiente forma. Tú avanzas tu película y tomas tu fotografía, que en el caso fue la número 24. Ahí, para tomar fotografía en el mismo negativo, vamos a venir acá atrás y en la parte de abajo, y vamos a apretar ese botón que libera el mecanismo para rebobinar la película cuando se ha acabado, ¿correcto? Entonces ahí queda así como hundido, ahí lo vemos. Y entonces acá vamos a avanzar y vemos que permanece ahí en el 24, ¿correcto? Disparamos. Si lo queremos hacer de nuevo, mira, vemos ahí que el botón salió para abajo, ahí lo mantenemos así hundido de nuevo, ¿cierto? Avanzamos y seguimos en la misma 24. Y eso lo puedes hacer cuantas veces tú quieras. Ahí mira, ya el botón bajó, y si quieres seguir avanzando, pues bueno, simplemente mueves acá y avanzaremos a la siguiente exposición, ¿correcto? Es muy simple. Ok, amigos, entonces, viendo la cámara de frente, tenemos aquí de este lado esos tres controles
Aquí es el botón de la comprobación de profundidad de campo que mueve ahí el mecanismo en la parte de adentro, que a su vez va a accionar aquí el mecanismo del diafragma en el lente. Y en las dos cámaras son iguales, solo que tenemos aquí una pequeña diferencia. En la F2 el botón está más separado de la caja del espejo, digamos, con respecto a la F. Y aquí en esta cámara tenemos, aquí en el botón de la profundidad de campo tenemos también una palanca, estamos viendo. Esa palanca es para levantar el espejo. Para accionarla hay que apretar el botón de la profundidad de campo y girar, y ahí vemos cómo el espejo se levanta, ¿estás viendo? Ahí el espejo se levanta. Estos controles son duros aquí, tanto el botón como la palanca, pero es normal. Acá en la F, para levantar el espejo, hay que mover este control que tenemos aquí, tiene un punto ahí. Ese punto, digamos, está así como hacia abajo, quiere decir que el espejo está abajo. Lo tenemos que apretar aquí, también se necesita cierta fuerza, y moverlo hacia arriba, y ahí el espejo va a subir, solo que para eso necesitamos efectuar un disparo. Ahí vamos a ver que el espejo permanece arriba, y así nosotros vamos a seguir haciendo los disparos. Para bajar el espejo, entonces, bueno, es solamente acá regresar esto hacia abajo, girarlo, y ahí el espejo baja, ¿correcto? Tenemos también aquí el timer, que funciona diferente en las dos cámaras. Aquí en esta es de la siguiente forma: cargas tu película, aquí mueves la palanca, hay unas marcas aquí que significa más tiempo o menos tiempo de espera, y se dispara apretando aquí este botón. Ahí es el disparador. Entonces es así simple. Ahí tenemos el disparo. Ya en la cámara F2 funciona diferente. Mira, aquí vamos primero a regresar el espejo a su lugar. Vamos a apretar esto. Se necesita hacer fuerza ahí. Y es lo siguiente, entonces, para usar el timer aquí primero, hay que mover este control aquí en la letra T. Ahí cargamos la película. Y después vamos a girar aquí el timer, que este ya tiene aquí segundos. Ahí tenemos de 2 a 10 segundos. Entonces simplemente tú escoges ahí un tiempo y se dispara igual en ese botón. Y ahí tendrás el disparo. Y por acá de este lado, en las dos cámaras, tenemos el botón de release y la marca para alinear el lente a la hora de colocar. La montura en las dos cámaras es la misma, es la montura F, que hasta el día de hoy las cámaras digitales reflex tienen exactamente el mismo sistema de montura. Entonces, incluso lentes nuevos de épocas actuales funcionan con estas cámaras, y también los lentes de estas épocas funcionan en cámaras digitales nuevas. Eso con algunas restricciones, hay que leer los manuales para ver eso. Otro detalle que tenemos acá es, en este cuerpo tenemos aquí la palabra Nikon, que cuando usas el visor Eye Level Finder, que se coloca aquí, esta palabra queda visible. Cuando usamos alguno de los Photomic que tienen el exposímetro, la palabra va a quedar oculta. Y acá en esta otra tenemos algo curioso, mira. Tenemos ahí la palabra Nikon y está escrita con la tipografía antigua de Nikon, que se usaba en las primeras cámaras tipo rangefinder de Nikon de los años 40, 50. Entonces es un dato curioso ahí. Vamos a colocar los Photomic de regreso, primero aquí el de la cámara F, pero antes quiero mostrarte algo aquí, mira. Este es el compartimento de las pilas, utiliza dos de mercurio que son de 1.35 volts. Esas pilas ya no se fabrican más y hay algunas cosas que se pueden hacer para sustituirlas. Una es colocar en un adaptador pilas LR44. Con el adaptador se pueden colocar, solo que aquellas pilas son de 1.5 volts y esa diferencia de voltaje tengo entendido que causa imprecisiones en las lecturas del exposímetro. La solución para eso es colocar en el interior aquí del Photomic una resistencia para modificar el voltaje. Entonces así podrían usarse. Otra alternativa es utilizar unas pilas para aparatos auditivos que son del voltaje correcto, que también necesitan un adaptador, el mismo adaptador,
se pueden usar, solo que tienen una desventaja, porque esas pilas comienzan a consumirse cuando entran en contacto con el aire y se van a consumir hasta acabar. Entonces si tomas 1 o 2 rollos, las pilas van a seguir consumiéndose hasta el final, entonces hay esa desventaja. Y otra cosa, hay que ver que el Photomic que se consiga o que tengas disponible funcione, porque estas cosas estuvieron en manos de fotógrafos profesionales que salían a fotografiar todos los días, ¿correcto? Entonces, para colocar esto de regreso, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que apretar aquí esta palanca y mantenerla así presionada para que este sistema se abra y encaje aquí en el cuerpo. Y tenemos que tener cuidado a la hora de colocar esto aquí para no maltratar la caja de la pantalla de enfoque. Ahí entonces sumimos esto y ahí está colocado, ¿no? Vemos también que la palabra Nikon que estaba acá, ahora, pues bueno, digamos que se sustituye con esta otra, ¿correcto? Ahí tenemos. Ahora vamos a colocar aquí el Photomic de la F2. Este es el primero que se fabricó. Hay 4 modelos diferentes de estos aparatos. Y bueno, vemos que la evolución ya lo hizo más pequeño, sin compartimento de pilas, que como vimos ahora se colocan allá en el cuerpo de la cámara. Tiene un diseño más atrayente, es más liviano. Y bueno, para colocarlo tampoco hay que presionar la palanca como vimos allá. Solo hay que hacer lo siguiente, hay que tener cuidado para encajarlo en el lugar, ¿cierto? Y presionar y ahí está colocado en su lugar, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Entonces es así que se coloca, mucho más fácil y más rápido. Y ya por último vamos a colocar aquí los lentes en las cámaras. El procedimiento es igual, solo hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el anillo de aberturas tenemos que seleccionar la abertura 5.6 siempre para colocarlo, porque así va a engancharse correctamente al mecanismo, ¿cierto? Ahí entonces hacemos también este movimiento para que el Photomic reconozca la abertura del lente que estamos colocando y ahí estará listo. Lo mismo para la F2, el diafragma aquí siempre en 5.6, alineamos las marcas, colocamos y hacemos este movimiento para que aquí detecte la abertura máxima del lente en cuestión. Y bueno, eso es todo con este tema, amigos.